Buenos días. En esta mañana vamos a desarrollar el tema que se relaciona con unas moléculas que se producen después de la activación de la respuesta adaptativa y en particular después de la activación y diferenciación de los linfocitos B, que son las moléculas de los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Esta primera parte de la clase va a ser compartida tanto para farmacia como para bioquímica y los alumnos de farmacia van a tener un pequeño agregado. Esta clase corresponde a la unidad 3 del tema 2 del programa de bioquímica y a la unidad 5 del módulo 1 del programa de farmacia. ¿Qué células del sistema inmune adaptativo son las encargadas de producir estas moléculas de anticuerpo? Las células son los linfocitos B. Nosotros en esta clase no vamos a ver el proceso de generación de estos linfocitos B ni la activación, lo vamos a ver después. Vamos a tratar de discutir cuál es la estructura y la función de las moléculas que estos linfocitos B producen cuando se activan y se diferencian. Los linfocitos B tienen un progenitor común que se encuentra en la médula ósea. Se originan a partir del progenitor linfoide. Algunos linfocitos se originan durante la vida fetal, en el hígado fetal, y pueblan las cavidades pleurales y peritoneales, y son los linfocitos B1. Cuando se genera la médula ósea, empiezan a producirse linfocitos B, que se denominan linfocitos B2 o foliculares y linfocitos B-ZM, que van a poblar distintos órganos. Los linfocitos B2 o foliculares se van a ubicar en los folículos tanto del vaso como de los órganos linfoides secundarios y de los órganos linfoides asociados a los epitelios de mucosas, y los linfocitos B-ZM se van a ubicar en la zona marginal del vaso. Es decir que tenemos tres tipos de linfocitos B: los linfocitos B1, que se originan en el hígado fetal, los linfocitos B2 y B-ZM, que se originan a partir de precursores de la médula ósea. Estos tres tipos de linfocitos recién mencionamos que se ubican en lugares anatómicos diferentes, pero cuando estos linfocitos se activen, se van a diferenciar a células plasmáticas y van a producir anticuerpos. Si ustedes miran el dibujo de la diapositiva, estos linfocitos tienen anclados a su membrana una molécula que es el receptor para el antígeno de los linfocitos B y que es precisamente una molécula de inmunoglobulina o de anticuerpo. Cuando estos linfocitos B se activan y se diferencian y se transforman en células plasmáticas, esos anticuerpos ya no los van a tener anclados a la membrana, sino que los van a liberar al medio. Esta liberación de estos anticuerpos al exterior se produce por splicing alternativo, pasando entonces de la forma anclada a membrana a la forma secretada. En este splicing alternativo se van a eliminar esas regiones que van a codificar para la zona del anticuerpo que va a permitir el anclaje a la membrana. Las respuestas entonces de anticuerpos se van a iniciar cuando las células B reconocen a los antígenos a través de su receptor y se activan. Tenemos el ejemplo en esta diapo de una membrana de un linfocito B que tiene el receptor para el antígeno, que es una molécula de inmunoglobulina M. Lo vamos a estudiar
más adelante cómo es esta activación. Siempre asociada a estas inmunoglobulinas M hay dos moléculas que se llaman Ig-alfa e Ig-beta, que ayudan a la traducción de señales al interior de la célula y que ayudan a la activación. Entonces, los linfocitos B van a reconocer antígenos en su forma directa, sin necesidad de ser procesados, y van a iniciar los procesos de activación. Algunos linfocitos B se activan en forma directa por ciertos antígenos microbianos y otros linfocitos B necesitan de la ayuda de un linfocito T. Los linfocitos B que se activan sin ayuda de los linfocitos T van a reconocer a los antígenos que se conocen como antígenos timo independientes o T independientes. Los mencionamos cuando hablamos de antígenos. Tenemos en esta figura representada cómo serían las señales de activación para este linfocito B que no recibe ayuda del T. Una primera señal que tiene que ver con la especificidad del receptor y una segunda señal que tiene que ver con la presencia de receptores, por ejemplo, de reconocimiento de patógenos. En el caso de la activación de los linfocitos B, que depende de la ayuda del T, los linfocitos B captan el antígeno, lo endocitan, lo procesan y se lo van a presentar a un linfocito T colaborador sobre las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. La primera señal de activación es la interacción con el antígeno y la segunda señal va a estar mediada por moléculas que expresan el linfocito B, que van a interactuar con moléculas que expresan el linfocito T, y también van a necesitar para concluir este proceso de activación la acción de citoquinas. Estos mecanismos, entonces, vuelvo a repetirles, de activación los vamos a estudiar más adelante. El concepto entonces que les tiene que quedar en esta clase es que estos linfocitos B se van a poder activar de diferentes formas. En una forma dependiente de células T o en una forma independiente de células T. De cualquier modo que estos linfocitos B se activen, van a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y en esta clase entonces vamos a estudiar cómo son estos anticuerpos y la función que estos anticuerpos van a cumplir. Los anticuerpos también se conocen como inmunoglobulinas. Son todas estas inmunoglobulinas elaboradas por el mismo tipo celular que son los linfocitos B. Y estas inmunoglobulinas tienen una función que es la de reconocer antígenos, por eso son anticuerpos. Todas las inmunoglobulinas tienen una estructura básica tetrapeptídica. Están formadas por dos cadenas pesadas. En el esquema están en azul más oscuro. Estas cadenas pesadas están unidas por puentes disulfuro entre sí. Tienen una región amino terminal y una región carboxilo terminal. Asociadas a estas cadenas pesadas existen dos cadenas livianas que están en la diapositiva en un color celestito más claro, que también tienen una región amino terminal y una región carboxilo terminal, y están unidas a las cadenas pesadas por puentes disulfuro. Si uno secuencia las inmunoglobulinas, puede observar que en esta secuenciación hay regiones que se mantienen más conservadas y regiones que varían mucho. Estas regiones que varían mucho se encuentran ubicadas hacia el extremo amino terminal y las regiones más conservadas se encuentran hacia el extremo carboxilo terminal. Las regiones que varían mucho son aquellas regiones que van a ser capaces de unirse al antígeno y las regiones más conservadas van a tener otras funciones efectoras. Como podemos ver en esta diapositiva, las cadenas están divididas en segmentos. Estos segmentos se denominan dominios y vamos a tener un dominio variable para la cadena pesada, que es el que se encuentra más hacia el extremo amino terminal, y un dominio variable para la cadena liviana. Cada cadena liviana tiene un dominio constante y las pesadas tienen diferentes dominios constantes dependiendo de qué tipo de cadena pesada sea.
existen 5 tipos de cadenas pesadas que nos permiten entonces identificar los 5 isotipos o clases de inmunoglobulinas. La cadena pesada mu es la cadena pesada de las inmunoglobulinas M, la cadena pesada gamma es la cadena pesada de las inmunoglobulinas G, la alfa de la inmunoglobulina A, la delta de la inmunoglobulina D y la epsilon de la inmunoglobulina E. Esto que está esquematizado en la diapo que dice CHO son residuos de hidratos de carbono. Entonces, la estructura básica de una molécula de anticuerpo es una estructura tetrapeptídica con 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. ¿Cómo se descubrió la presencia de estos anticuerpos? ¿De qué manera las pudieron estudiar? Se hicieron experimentos con animales. Por ejemplo, estudiaron en un conejo qué pasaba si a ese conejo se le inyectaba una proteína extraña. Extrajeron sangre de ese conejo antes de realizar el experimento de introducirle una proteína extraña y luego de realizar ese experimento. Con esa sangre separaron el suero, es decir, todos los componentes solubles, separaron las células de la sangre, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y trabajaron con todos los componentes solubles en donde encontramos a las moléculas de anticuerpo. Hicieron una corrida electroforética con el suero y pudieron observar que si corrían el suero del conejo antes de inmunizar, obtenían una curva de este tipo, que es la línea negra, donde las proteínas del suero se separaban de acuerdo a su movilidad electroforética. La mayoritaria es la albúmina, después encontraron 3 picos más, y lo llamativo fue que cuando analizaron el suero del animal luego del proceso de inmunización, encontraron una de estas fracciones aumentada. Esta fracción aumentada es la fracción de las gamma-globulinas y la única diferencia que había entre estas dos curvas era precisamente la introducción del antígeno. Entonces, de esa manera se vio que los anticuerpos se encontraban en la fracción que estaba más aumentada, que era la fracción de las gamma-globulinas. Acá abajo tenemos un esquema de una corrida electroforética. Esta primer banda es la albúmina, que es la mayoritaria, es una de las mayoritarias en el suero. Y esta última banda que podemos ver acá es la fracción de las gamma-globulinas. Hay algunas personas que padecen inmunodeficiencias y no producen anticuerpos adecuadamente, entonces si uno hiciera una corrida electroforética, un proteinograma con el suero de estas personas, podría observar que esta fracción se encuentra netamente disminuida. Entonces, la función anticuerpo está determinada en la fracción gamma-globulínica del suero, principalmente, y allí entonces vamos a encontrar a las inmunoglobulinas. En esta diapo resumimos la estructura. Dijimos que estaba formada por 4 cadenas, 2 eran livianas y 2 pesadas. Las 2 cadenas livianas son siempre iguales en cada molécula de inmunoglobulina, pero pueden ser de 2 tipos diferentes, las kappa y las lambda. En el hombre la mayoría de las cadenas livianas son kappa y en el ratón la mayoría de las cadenas livianas también son kappa, pero en un porcentaje mucho mayor. En el hombre 60% son kappa y en el ratón 95%. Las cadenas lambda representan el 40% de las cadenas livianas en el hombre y el 5% de las cadenas livianas en el ratón. En relación a las cadenas pesadas, existen 5 clases de cadenas pesadas en el hombre, que son similares en la secuencia de aminoácidos, pero cada uno tiene una secuencia única y se nombran con letras griegas, como expliqué en la diapositiva anterior.
Al mismo tiempo, tenemos que destacar que hay algunas variantes en las cadenas pesadas gamma y en las cadenas pesadas alfa que permite entonces encontrar 4 subclases o subtipos de inmunoglobulina G y 2 subtipos de inmunoglobulina A. En esta diapositiva tenemos un esquema de una estructura un poco más detallada de la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas están constituidas por los dominios de inmunoglobulina, que son las estructuras básicas de 100 a 110 aminoácidos, y las tenemos representadas en estos globitos en esta diapositiva. En la primer diapo les había dicho que existían regiones variables y constantes, fragmentos o segmentos variables y constantes en esta cadena, y que esos segmentos variables y constantes se llamaban dominios. Estos entonces son los dominios que se representan aquí como con este buclecito. Tenemos entonces para la cadena liviana un dominio V variable, y para la cadena pesada tenemos también un dominio V de cadena pesada, que es el dominio variable. Los dominios variables son los que van a formar parte del paratope de unión al antígeno. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de antígeno hablamos de epitope y de paratope? Estas regiones variables entonces forman el paratope. Dentro de estas regiones variables, si ustedes miran la diapo, pueden ver que hay zonas pintadas de rojo. Estas regiones pintadas de rojo más pequeñas son regiones donde la variabilidad es mucho mayor. Son regiones hipervariables y son las que van a contactar mucho más estrechamente con el antígeno. Se denominan CDRs, regiones determinantes de complementariedad, CDRs. Y existen 3 CDRs para la cadena pesada y 3 CDRs para la liviana en su región variable, CDR1, CDR2 y CDR3. Entonces, regiones de hipervariabilidad, regiones determinantes de la complementariedad, que son las que van a unir más estrechamente a ese antígeno. Flanqueando a esas regiones de mayor hipervariabilidad, existen regiones más conservadas que se denominan regiones marco o el framework, lo van a encontrar en algunos textos. Esas regiones más conservadas ayudan al plegamiento de esta molécula de anticuerpo para permitir una mejor unión al antígeno. Las otras regiones más constantes de las inmunoglobulinas se encuentran entonces por debajo de esa región aminoterminal, y dijimos que había un dominio constante para la cadena liviana y que para las cadenas pesadas esos dominios constantes podían ser 3 o 4 dependiendo de qué clase de inmunoglobulina sea, y ahora lo vamos a ver. Otra región importante en las inmunoglobulinas es la región de la bisagra, que es esta región que está formada aquí por los puentes que se encuentran cerca de estos puentes disulfuro. Esta región de bisagra es una región rica en prolina y le permite a la molécula de anticuerpo moverse en el espacio para contactar adecuadamente al antígeno, es decir, le permite una flexibilidad. Nosotros dibujamos siempre una molécula en forma plana con esta I característica, pero después vamos a ver que en el espacio esa molécula no es de esa forma. El fragmento que forman la cadena liviana con el dominio variable de la cadena pesada y el primer dominio constante de la cadena pesada se denomina fragmento FAB. Estas siglas FAB significan fragmento de unión al antígeno. La región formada por los dominios constantes de las inmunoglobulinas se denomina FC. Esto es fragmento cristalizable. El sitio de unión entonces al antígeno se encuentra en el fragmento FAB, y el fragmento FC es responsable de otras funciones de las inmunoglobulinas.
Como pueden ver, una molécula de inmunoglobulina va a presentar 2 sitios de unión al antígeno porque tiene 2 FAB. La figura de abajo les está mostrando cómo sería una inmunoglobulina, cómo la podríamos ver en el espacio. Se encuentran como plegadas, fíjense, las cadenas pesadas, es esta, la cadena pesada, CH, ¿sí? Acá tenemos la otra, y acá tenemos las cadenas livianas, ¿sí? Es como que la molécula está plegada. Esa región entonces de bisagra dijimos que es importantísima para permitir este movimiento de estos dos brazos de la molécula de anticuerpo y permitir que se unan a antígenos que se encuentran, por ejemplo, quizá en 2 bacterias diferentes, ¿sí? La inmunoglobulina más estudiada es la inmunoglobulina G. Si nosotros tratamos a una molécula de inmunoglobulina G con distintas enzimas de origen vegetal, vamos a poder ir cortándola en distintos fragmentos y eso ha sido muy útil para poder estudiarla. Si tratamos a una molécula de inmunoglobulina G con pepsina, esta enzima corta a la molécula de inmunoglobulina G por debajo de los puentes disulfuro que unen las cadenas pesadas. Entonces vamos a generar un fragmento que se denomina FAB'2. Si observan, este fragmento va a poseer los 2 sitios de unión del antígeno y vamos a generar fragmentos más pequeños correspondientes al fragmento FC. Si en cambio la cortamos con papaína, es una enzima que corta por encima de estos puentes disulfuro, vamos a generar 2 fragmentos FAB separados y un fragmento FC. Si nosotros tratamos a esta inmunoglobulina G con mercaptoetanol, la reducimos con mercaptoetanol y algún otro componente más para evitar que las cadenas se vuelvan a asociar, vamos a poder separar las cadenas pesadas de las cadenas livianas. Esto es muy importante y es un concepto que van a profundizar en la práctica, pero esta molécula FAB'2 que tenemos acá sigue teniendo la capacidad de unirse a los antígenos y generar un tipo particular de interacción visualizable desde el punto de vista macroscópico si los antígenos tienen formas, que son las reacciones de interacción secundaria. En cambio, cuando tenemos el fragmento FAB aislado, si bien tiene la capacidad de unirse al antígeno, no va a permitir que se produzcan estas reacciones de interacción secundaria. Porque para que ello ocurra necesitamos como mínimo un anticuerpo bivalente que pueda unirse por un FAB a un epitope presente en por ejemplo, una bacteria y por el otro FAB a un epitope presente en otra bacteria. Esto lo van a ver con más detalle en la práctica, pero sí sepan que tanto el FAB'2 como el FAB van a tener la capacidad de unirse al antígeno, pero que el FAB'2 va a poder generar reacciones de interacción secundaria visualizables a simple vista, y en cambio el fragmento FAB, si bien se va a poder unir al al antígeno, no va a poder generar este tipo de reacciones visualizables a simple vista, pero sí va a poder interactuar en forma primaria con el antígeno y esta interacción primaria va a poder ser visualizada de otra manera. Bien, estas cadenas pesadas y cadenas livianas se pueden separar a través de diferentes métodos inmunoquímicos. Uno de estos métodos que se puede utilizar es la filtración por geles. ¿Por qué? Porque estas cadenas tienen diferentes tamaños. Las cadenas livianas pesan 25 kilodaltons y las cadenas pesadas pesan aproximadamente 50 kilodaltons. Es decir, que una molécula entera de inmunoglobulina G pesa 150 kilodaltons. Entonces, separamos por peso
las cadenas pesadas y las cadenas livianas y podemos obtener una curva de este tipo. Si hacemos una separación, por ejemplo, por filtración por geles que lo hace por tamaño. En el esquema de abajo les comento cómo se denominan las diferentes regiones de una cadena pesada. Esto es importante porque después van a estudiar ustedes anticuerpos monoclonales y tienen que estar familiarizados con esta nomenclatura. Entonces, llamamos para una cadena pesada región FC a los dos fragmentos constantes que se encuentran hacia el extremo carboxilo terminal de una molécula de eje G en este caso. Y llamamos región FD a la región comprendida entre el fragmento variable y el primer fragmento constante. Y al mismo tiempo llamamos región FD corta al fragmento variable. Recordemos que en este fragmento variable tenemos las regiones determinantes de la complementariedad. Las inmunoglobulinas tienen variaciones. Vamos a poder encontrar variaciones a nivel de sus cadenas pesadas, que ya lo mencionamos, existen 5 tipos de estas cadenas pesadas y permiten entonces diferenciar las distintas clases de inmunoglobulina G, A, E, D, M y E, diferenciarlas en 5 clases y esas son diferencias que se llaman isotípicas. Entonces tenemos 5 clases o 5 isotipos de inmunoglobulinas. Vamos a encontrar diferencias alotípicas que están en algunos individuos, son variantes alélicas y que están en algunas cadenas, no en todas. Los podemos encontrar en las cadenas alfa, en las cadenas gamma y en las cadenas kappa. Y cada inmunoglobulina es diferente de la otra y esas son las diferencias idiotípicas que se encuentran en las regiones variables. Esas diferencias idiotípicas son únicas para cada anticuerpo de una determinada especificidad y van a ser muy importantes en la regulación de la respuesta inmune. Entonces, 3 tipos de variaciones: isotípicas, alotípicas e idiotípicas. Las isotípicas y alotípicas las encontramos en las regiones constantes y las idiotípicas en las regiones variables y son las que hacen que cada inmunoglobulina sea diferente de la otra. En este esquema tenemos entonces las 5 clases de inmunoglobulinas están representadas para que ustedes puedan ver algunas diferencias que se pueden ver directamente analizando este dibujo. Observemos la inmunoglobulina G, 2 cadenas pesadas gamma, 2 cadenas livianas, en azul las regiones constantes, en rojo las regiones variables. Este tipo hexágono que está representado en la figura representa los hidratos de carbono y esta es la región de bisagra, ¿sí? Mirando este esquema ustedes ya pueden ver que hay algunas inmunoglobulinas que no tienen región de bisagra, por ejemplo, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. También pueden observar que hay algunas que tienen más de 3 dominios constantes en sus cadenas pesadas, como son también la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E, que tienen 1, 2, 3 y 4 dominios constantes en sus cadenas pesadas. También pueden observar la cantidad de hidratos de carbono, cómo están glicosiladas. Fíjense que la que está menos glicosilada es la IgG. Después tenemos a la IgD muy glicosilada, la IgA también. Estas características de las inmunoglobulinas también tienen que ver un poco con su función. Recordemos que dentro de la cadena gamma podemos encontrar a su vez 4 tipos diferentes que determinan los subtipos, IgG 1, 2, 3 y 4, y dentro de la cadena alfa podemos encontrar 2 variantes que determinan el subtipo de IgA1 y de IgA2.
las cadenas kappa y lambda no tienen influencia en la funcionalidad de estas moléculas, ¿sí? A partir de esta diapositiva vamos a ir describiendo los distintos tipos o las distintas clases de inmunoglobulinas. Comenzamos con la inmunoglobulina M porque es la primera inmunoglobulina que aparece en la respuesta inmune. Esta inmunoglobulina M tiene una estructura pentamérica. Observen en este gráfico, son 5 monómeros de inmunoglobulina M asociados a la cadena J, al péptido J. Esta asociación hace que esta inmunoglobulina M tenga un elevado peso molecular. Esto dificulta que pueda difundir a los tejidos, por lo tanto la encontramos en la circulación. Como está formada por 5 monómeros, esta inmunoglobulina M tiene 10 sitios de unión para el antígeno. Sin embargo, no funcionan todos estos sitios de unión por impedimentos estéricos. Funcionalmente, la inmunoglobulina M es pentavalente. Es una inmunoglobulina muy importante para la activación del complemento por la vía clásica. Cuando hablamos de la respuesta innata y mencionamos el sistema complemento, si ustedes recuerdan, hablamos de 3 vías de activación de este sistema. 2 vías de la respuesta inmune innata, la alterna y la de las lectinas, y una tercera vía que correspondía a la respuesta adaptativa porque se inicia con la unión de un anticuerpo al antígeno. En este caso podemos ver la unión de la inmunoglobulina M a la superficie de una bacteria. Acá a la izquierda tenemos una microfotografía de microscopio electrónico que nos muestra a una molécula de inmunoglobulina M en forma soluble. Cuando esta inmunoglobulina M se une al antígeno para el cual ella es específica, cambia su conformación espacial y deja expuestas sus regiones Fc, que son las regiones a las cuales se va a unir la primera molécula de la vía de activación del sistema complemento de la vía clásica. Entonces, en este caso, la inmunoglobulina M, fíjense cómo adquiere esta forma, parece como un plato volador, ¿sí? Esta molécula amarilla es la primera molécula que inicia la activación de la vía clásica. Entonces, la inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina que se genera, es propia de los procesos agudos. Si necesitaran estudiar una infección por un microorganismo, a través de medir los anticuerpos frente a este microorganismo, para saber si es aguda o crónica necesitan detectar la presencia de inmunoglobulina M, porque es la primera que se produce. También esta inmunoglobulina M, pero como monómero, está anclada a la membrana de los linfocitos B, formando el BCR de los linfocitos B vírgenes, es decir, de los que nunca se han encontrado con el antígeno. Entonces, resumiendo, encontramos a la inmunoglobulina M como monómero anclada a la membrana de los linfocitos B vírgenes, constituyendo el receptor para el antígeno. Y la encontramos en forma de pentámero en la circulación, es decir, 5 monómeros unidos por el péptido J. Una de las funciones más importantes de la inmunoglobulina M es generar la activación del sistema complemento. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que está formada por 2 cadenas pesadas alfa. Esta inmunoglobulina A la podemos encontrar en forma monomérica y en forma dimérica. La forma dimérica es principalmente la que vamos a encontrar en mucosa, donde tenemos 2 monómeros de inmunoglobulina A unidos por un péptido J. Esta inmunoglobulina A tiene 2 isotipos, la inmunoglobulina IgA1, que es mayoritaria en el suero,
y generalmente es monomérica, y la inmunoglobulina A2, que es la mayoritaria en el intestino. La inmunoglobulina A1 tiene una galactosamina y la inmunoglobulina A2 carece de esta galactosamina. Esa es la diferencia entre estas cadenas pesadas alfa. En mucosa decíamos entonces que es principalmente dimérica, es mayoritariamente dimérica, 2 moléculas de inmunoglobulina unidas por el péptido J, por la cadena J. En el intestino tiene principalmente la función de neutralización, favorece la captura y la eliminación de los microorganismos y es una de las inmunoglobulinas que se produce mayoritariamente en el organismo. Se producen alrededor de 10 gramos por día y la tenemos, repito, principalmente en la mucosa en forma de dímeros. Es también importante en la lactancia porque es transferida de la madre al bebé a través de la leche. Tenemos en este gráfico el esquema de cómo o dónde se produce esa inmunoglobulina secretora y cómo llega a ejercer su función en el lumen intestinal. Este gráfico representa a las células del epitelio intestinal, los enterocitos. En la parte superior tenemos el lumen y en la parte inferior tenemos la lámina propia. Ahí en la lámina propia están las células plasmáticas que provienen de linfocitos B encargadas de producir inmunoglobulina A. Estas células plasmáticas entonces liberan la inmunoglobulina A que está en forma de dímero. Esta inmunoglobulina A se va a unir a un receptor que está en la membrana basal de estos enterocitos que se denomina poli-IG. Este receptor tiene alrededor de 100 kilodaltons de peso molecular. La IgA unida a ese poli-IG es endocitada y a través de esta endocitosis es transportada a la cara apical, es decir, hacia la zona del lumen intestinal. Una vez allí hay proteasas que cortan este poli-IG y dejan una pequeña porción de 30 kilodaltons anclada a la membrana del enterocito y el resto de ese receptor, los 70 kilodaltons que faltan, acompañan a la inmunoglobulina A cuando es liberada al lumen. Esa porción de receptor es lo que se conoce como componente secretorio. Y la función que tiene ese componente secretorio es proteger a esa inmunoglobulina A. Sabemos que en el intestino tenemos un pH que puede dañar a la inmunoglobulina, hay enzimas que pueden cortarla. Entonces, este componente secretorio evita la degradación y protege a esa inmunoglobulina secretora. La función de esa inmunoglobulina secretora en el lumen intestinal es la de neutralizar a los microorganismos, impedir que ingresen en el enterocito. No es muy buena en esta situación para activar el sistema complemento. La inmunoglobulina G es la clase dominante en el suero. Recordemos que existen 4 subclases y esas 4 subclases van a diferir en la cantidad de puentes disulfuro que existen entre las cadenas pesadas. La IgG3 es la que tiene mayor cantidad de puentes disulfuro y es la que tiene la mayor zona de bisagra. Acá tenemos un esquema de los 4 isotipos de inmunoglobulina G. La cadena pesada es la cadena gamma y estas, acuérdense que son las cadenas livianas. Entonces van a diferir en cuanto a la cantidad de puentes disulfuro que tengan entre sus cadenas pesadas. Y eso hace que tengan pequeñas variaciones en su función. Recordemos que constituyen el 80% de las inmunoglobulinas en el suero. Y de los 4 subclases de inmunoglobulina G, la más abundante es la inmunoglobulina IgG1. Es la más abundante en el suero. Depende de qué tipo de inmunoglobulina sea, va a poder ejercer mejor alguna función. A la izquierda tenemos todas las funciones que puede realizar una inmunoglobulina G. Pueden neutralizar, pueden ozonizar para favorecer luego la fagocitosis. En este caso, la inmunoglobulina IgG1 y la IgG3 son mejores para ozonizar.
Lo mismo que para activar el sistema de complemento por la vía clásica, también para ejercer el mecanismo de citotoxicidad mediada por anticuerpos, también son las que son transferidas a través de la placenta al feto. La inmunoglobulina G es la que tiene mayor vida media en el plasma. Vive aproximadamente 3 semanas, es decir, que vive muchísimo más que la inmunoglobulina M. Ahora vamos a ver por qué puede sobrevivir mucho más tiempo en el plasma. Esta inmunoglobulina G pesa alrededor de 150 kilodaltons de peso molecular. La podemos encontrar en los fluidos y la podemos encontrar en los tejidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen receptores para esta inmunoglobulina G en algunos tipos celulares. La inmunoglobulina G puede ingresar desde la leche materna hacia la sangre del bebé a través de receptores que existen para la región Fc de la inmunoglobulina G. Estos receptores se encuentran en la cara apical de los enterocitos, tienen una estructura semejante a las moléculas de clase 1, se denominan receptores neonatales para el fragmento Fc de IgG y son capaces de unir esta inmunoglobulina G a pH ácido. Repito, esta inmunoglobulina G proviene de la mamá a través de la leche. Se une entonces al receptor a pH ácido, se forma un endosoma que transporta entonces esta inmunoglobulina G hacia la cara basal, donde a pH fisiológico es liberada. También encontramos estos receptores en placenta. La inmunoglobulina es endocitada en los endosomas tardíos, más tardíos que tienen un pH más ácido. La inmunoglobulina G se une al receptor neonatal y luego a pH fisiológico esta inmunoglobulina G es liberada. La inmunoglobulina G es la única que atraviesa placenta y es importantísima para transferir defensas al bebé cuando está dentro entonces del útero materno, ¿sí? Es la única inmunoglobulina, repito, que atraviesa placenta. Hoy les decía que la inmunoglobulina G es la que tiene mayor vida media. ¿Por qué? Porque existen en las células endoteliales que están representadas acá en esta figura receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Entonces, la inmunoglobulina G puede ser endocitada en los endosomas más ácidos, se une a ese receptor, que es el receptor para el fragmento Fc que vimos recién. Estos complejos, receptor, inmunoglobulina G, van a poder ser nuevamente llevados hasta la membrana de estas células endoteliales y puede ser nuevamente liberada la inmunoglobulina G. Cuando se encuentran estos endosomas, la inmunoglobulina G está protegida de la degradación porque está unida a ese receptor. Entonces, se endocita, en los endosomas ácidos se une al receptor, no se degrada porque este receptor la protege y vuelve a ser reciclada a la membrana de esta célula endotelial y vuelve a ser liberada a pH fisiológico. Entonces, fíjense cómo la inmunoglobulina va a permanecer más tiempo porque la presencia de estos receptores en estas células endoteliales permite eso, ¿sí? Entonces, el receptor neonatal para el fragmento Fc de la IgG es importante, tanto en la defensa para el bebé, ya que existen los enterocitos y permite la incorporación de la IgG que viene de la leche, existe en placenta y permite la incorporación de la inmunoglobulina G materna al bebé, y también porque existe en las células endoteliales, y esta es la forma en que esta inmunoglobulina G puede tener una mayor vida media, por la presencia de estos receptores.
La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que tiene como cadenas pesadas las cadenas epsilon. Nuevamente en azul las regiones constantes, fíjense que la cadena pesada tiene 4 dominios constantes, y en rojo las regiones variables. Esta inmunoglobulina E es muy importante frente a infecciones contra parásitos porque existen células como los eosinófilos que tienen receptores para esta inmunoglobulina E. La presencia de la Ig unida a estos receptores y unidas al antígeno hace que el eosinófilo libere el contenido de sus gránulos y pueda dañar la membrana de estos parásitos o larvas de insectos que son grandes como para ser fagocitados. Otras células que también vimos en la respuesta innata, que son los mastocitos, también tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G y pueden desgranularse por la presencia de estos anticuerpos unidos a sus membranas. El mastocito entonces, recordemos que son esas células gigantes que tienen numerosos gránulos con mediadores químicos en su interior, tiene un receptor para la región Fc de la inmunoglobulina E que se llama Fc-epsilon-R1. Este es un receptor de alta afinidad que permite mantener a la inmunoglobulina E unida mucho tiempo en la membrana de este mastocito. Al mismo tiempo, la unión de esta inmunoglobulina E favorece que se exprese en mayor cantidad de receptores para el fragmento Fc de esta inmunoglobulina E. En algunos individuos que vamos a estudiar más adelante, que son atópicos, es decir, que tienen una predisposición a padecer de fenómenos alérgicos, se produce una mayor cantidad de esta inmunoglobulina E que va a permanecer anclada a la membrana de estos mastocitos unida a su receptor de alta afinidad. Cuando el antígeno que dio origen a esta inmunoglobulina E ingresa nuevamente, se produce la unión a esas inmunoglobulinas E unidas a su vez al receptor. Eso produce un intercruzamiento de los receptores y una traducción de señales que llevan a la liberación de interleuquina 4. Esa interleuquina 4 favorece la producción de más inmunoglobulina E. Y además se liberan otros mediadores químicos que van a ser los que van a generar toda la sintomatología que padecen los individuos alérgicos. Vamos a discutir un poco más del rol de la inmunoglobulina E cuando estudiemos las reacciones de hipersensibilidad más hacia el final de la materia. Sobre la inmunoglobulina D es sobre la que menos se conoce, está siempre como monómero, es poco abundante en el plasma y se encuentra en los linfocitos B maduros. Cuando estudiamos ontogenia B, vamos a ver que aparece esta inmunoglobulina E en la membrana de los linfocitos B maduros. ¿Cuáles son las funciones que tienen las inmunoglobulinas? Las nombramos cuando hablamos de la inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas van a tener una región, que es la región FAB, que ya vimos, que es la que se va a unir al antígeno, y tienen una región FC que se une a receptores que tienen varias células, como también estuvimos viendo. Entonces, su función va a depender de estas dos cosas, de su unión al antígeno y de la célula a la cual se puede unir con su fragmento FC. Entonces, frente, por ejemplo, a toxinas bacterianas, la inmunoglobulina puede neutralizarlas. Tenemos representado en este esquema una célula que tiene receptores para la toxina. Los círculos rojos representan las toxinas. Entonces, si hay un anticuerpo dirigido contra esta toxina, el anticuerpo neutraliza a la toxina, se une e impide que esa toxina se una a la célula y que la dañe. Luego estos complejos antígeno-anticuerpo van a ser ingeridos por los macrófagos que tienen receptores, por ejemplo, para el fragmento FC y van a ser degradados. Si el anticuerpo está dirigido a algún antígeno bacteriano que está en una bacteria extracelular, se puede unir a ella y luego este mecanismo de unión, acuérdense que se llama opsonización, y luego, una vez que está opsonizando y recubriendo esa bacteria puede entonces ser ingerida por los macrófagos y ser degradada. ¿Por qué? Porque el macrófago tiene receptores para la región FC de la inmunoglobulina. Si las bacterias también están en forma extracelular, el anticuerpo puede
unirse a ellas y activar el sistema complemento. Que van a ver ustedes después cómo se produce esta activación. Los alumnos de bioquímica ya han visto la activación por la vía clásica, los alumnos de farmacia lo van a ver en la parte que continúa a esta explicación. Entonces, la activación de este sistema complemento lo que va a poder producir es la generación de moléculas que opsonicen para favorecer la fagocitosis o la formación del complejo de ataque-membrana con la formación de los poros y la destrucción de esta bacteria. Entonces, estas son las funciones generales de las inmunoglobulinas. Depende de qué isotipo de inmunoglobulina se trate, va a poder ejercer una u otra función o todas. Podemos ver en estos gráficos el mecanismo de acción de las inmunoglobulinas. Algunos los explicamos en la diapo pasada y otros mecanismos son nuevos. En este esquema tenemos a una toxina capaz de unirse a un receptor en la superficie celular y dañar a esa célula. Esta toxina está formada por dos subunidades. La subunidad amarilla es la que se une al receptor y la subunidad roja es la que daña a la célula. La toxina se une al receptor que posee la célula, es endocitado. Una vez que es endocitado, dentro de esos endosomas se disocia la porción de la toxina que ejerce el efecto sobre la célula y esa toxina daña entonces a la célula. Los anticuerpos pueden bloquear el sitio de unión de esta toxina al receptor. Observen que el anticuerpo está dirigido contra esta región amarilla. Entonces se neutraliza esa porción de la toxina y la toxina ya no puede ingresar a la célula. En las dos figuras que siguen podemos ver la importancia de los receptores para la región FC de los anticuerpos. Esta primera figura les muestra la acción de lo que se produce en los mastocitos cuando el anticuerpo Ig está unido a los receptores para el fragmento FC que tienen los mastocitos. Recién les había dicho que estos receptores son de alta afinidad y entonces permanecen la inmunoglobulina E unida mucho tiempo. Cuando ingresa el antígeno que es específico para esa inmunoglobulina E unida, este mastocito se degranula, se libera el contenido de los gránulos y se generan los efectos que producen los mediadores químicos allí contenidos. Entonces es importante no solo la unión del antígeno a través de la región de FAB, sino la unión de estos anticuerpos a receptores que tengan diferentes células. Acá abajo podemos ver la acción de una célula NK mediada por la presencia de anticuerpos. Comenzamos con el panel de la izquierda. Una célula que puede haber estado infectada por un virus empieza a expresar antígenos virales en su membrana y si existen anticuerpos capaces de reconocer esos antígenos virales se van a unir. La célula NK posee un receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina G. Este receptor tiene el nombre de CD16 o FC gamma R3. Entonces, el anticuerpo unido al antígeno por su región FAB se une por su región FC al receptor de la célula NK se activa, libera el contenido de sus gránulos e induce la muerte de la célula diana. En esta diapo tenemos un resumen de todas las clases de las inmunoglobulinas, donde ustedes pueden ver la vida media que tiene cada una de estas inmunoglobulinas en el suero, pueden ver la cantidad que hay en promedio en un adulto, pueden ver las propiedades especiales que tienen cada una de ellas. No lo vamos a leer porque lo tienen ustedes disponible para verlo. En este esquema podemos ver las funciones de los anticuerpos y cuáles isotipos realizan cada función. Veamos que, por ejemplo, la neutralización, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A son las inmunoglobulinas más importantes para ejercer esta función.
En el caso de la opsonización, la inmunoglobulina G, IgG1, IgG3, IgG4 y también la IgA. En el caso de la activación de las células NK, la inmunoglobulina IgG1 y la IgG3. La sensibilización de los mastocitos, fíjense que la principal es la inmunoglobulina E. Y para la activación del complemento, la mejor es la IgM, seguida de la IgG3 y de la IgG1, y luego la 2. Y no tan buena para activar el complemento, la IgA. Esta diapositiva es muy gráfica porque les muestra en qué sitios de nuestro organismo podemos ubicar a las distintas inmunoglobulinas. Observen que la inmunoglobulina M está representada en celeste y si recuerdan les había contado que tiene un peso molecular muy grande porque es pentamérica, entonces la vamos a encontrar en la circulación, por eso está pintada acá en el corazón. La IgA monomérica es la que vamos a encontrar principalmente en el suero y también está pintada acá en el corazón porque la podemos encontrar distribuida en todos los tejidos. En cambio, la IgA dimérica en amarillo la vamos a encontrar en todo lo que es el sistema de mucosas. La inmunoglobulina G la vamos a encontrar en circulación y en los tejidos, está pintada acá en un rosa un poquito más fuerte que la IgA. Y la inmunoglobulina E está en todo lo que es el tejido de la piel, está por debajo de la piel y está en todo nuestro organismo. Recordemos que la IgE principalmente va a estar unida a los mastocitos que se encuentran en estos sitios anatómicos. También habíamos hablado de que la inmunoglobulina G era la única que podía atravesar placenta porque hay receptores para el fragmento Fc de IgG en la placenta, por eso la IgG de la madre puede estar en el bebé. Y también dijimos que la IgA dimérica puede pasar a través de la leche. A través de la lactancia materna, el bebé recibe inmunoglobulina de la mamá. También en esta diapositiva no está puesto, pero también recibe inmunoglobulina G. Este es un gráfico en el que podemos ver cómo se van produciendo los anticuerpos a lo largo del desarrollo de una respuesta inmune. La respuesta primaria es aquella que se produce luego del primer contacto con ese antígeno extraño. Esto puede ser una vacuna o puede ser una enfermedad. En ese primer contacto con ese antígeno extraño, se van a generar anticuerpos que están representados por esta curva. Y en esta respuesta inmune primaria van a generarse las células T y B de memoria, que son las que van a actuar cuando ese antígeno ingrese por segunda vez. Cuando ese antígeno ingrese por segunda vez, se va a desarrollar la respuesta inmune secundaria y vamos a poder observar que el nivel de anticuerpos que se produce es mucho más alto. ¿Por qué? Porque los linfocitos B se van a activar mucho más rápidamente que en una respuesta inmune primaria y van a poder producir una mayor cantidad de anticuerpos, y porque vamos a tener muchos linfocitos B que puedan reconocer ese mismo antígeno. En esta respuesta primaria, para los antígenos de tipo proteico, la mayoría de los anticuerpos que se producen son IgM, hay mayoritariamente IgM, también va a haber IgG, y en la respuesta secundaria, la mayoría de los anticuerpos es inmunoglobulina G, porque los linfocitos B de memoria han experimentado algunos procesos en los órganos linfoides secundarios que vamos a discutir más adelante. En esta respuesta secundaria también se produce un cambio en relación a la afinidad de los anticuerpos con los antígenos. La afinidad es mucho mayor, por lo tanto estos anticuerpos van a responder mejor a ese antígeno. Cuando hablamos de antígenos que son T independientes, la respuesta primaria y secundaria no varía y es principalmente de inmunoglobulina M, con muy pocas
inmunoglobulina G. En las dos diapositivas que siguen vamos a poder observar los distintos receptores que se han estudiado para la región FC de las distintas clases de anticuerpos. Ustedes no tienen que saber todo esto que está en esta diapositiva. Va a haber algunos receptores que los vamos a nombrar en otro momento durante toda la materia y está bueno entonces que ustedes sepan que existen. Entonces, los primeros que tenemos en esta diapo son los receptores para la región FC de la inmunoglobulina G. Hay varios tipos de receptores. Tenemos a qué tipo de inmunoglobulina G unen y también en esta diapo tenemos la afinidad, es decir, la fuerza de unión que tiene ese receptor para la inmunoglobulina G. Y también es importante en qué células están esos receptores porque de eso va a depender la función de la inmunoglobulina. Fíjense que los receptores, muchos de ellos están en macrófagos, neutrófilos, entonces sirven para que un antígeno unido a una inmunoglobulina G pueda ser fagocitado a través de este receptor. Hay un receptor que es un receptor inhibitorio que lo vamos a encontrar en los linfocitos B y es el receptor Fc gamma R2B1 o CDR32. Sobre este receptor vamos a hablar cuando estudiemos la activación de los linfocitos B. Pero fíjense que dice no favorece la fagocitosis. Entonces es un receptor que va a tener otra función en los linfocitos B. En esta diapositiva podemos observar los otros receptores para la inmunoglobulina E, para la inmunoglobulina A y también receptores que pueden unir tanto inmunoglobulina A como inmunoglobulina M. Cuando estudian, observen esta fila donde está establecida la afinidad del receptor por la inmunoglobulina y observen que para la inmunoglobulina E y el receptor Fc epsilon R1 la afinidad es la mayor, es decir que este receptor es el receptor que mayor afinidad tiene por su inmunoglobulina. La particularidad entonces que surge de esta mayor afinidad es que permite que esta inmunoglobulina E permanezca mucho tiempo unida a la membrana de la célula que porta el receptor. Esto es, por ejemplo, a la membrana de los mastocitos y de los basófilos. También la particularidad que tiene este receptor es que permite que esta inmunoglobulina esté unida a él aún en ausencia del antígeno específico. Y observen que el efecto en este caso es la secreción del contenido de los gránulos. Para la inmunoglobulina E hay otro receptor que se llama CD23, que luego vamos a ver qué función tiene más adelante. Existen también entonces receptores para la inmunoglobulina A y receptores para la inmunoglobulina M. En el caso de los receptores para la inmunoglobulina M, que también unen IgA, son importantes para la captación del antígeno y están presentes en macrófagos y en linfocitos B. Las inmunoglobulinas tienen dos características que las identifican. Una característica está relacionada con el reconocimiento del antígeno y otra característica está relacionada con la función efectora. En relación al reconocimiento del antígeno, las inmunoglobulinas son específicas, es decir, unen particularmente a un determinado epitope. Existe una gran diversidad, vamos a ver cómo se genera esa diversidad durante
los procesos de ontogenia y luego de que el linfocito B se encuentra con un antígeno extraño, y tiene la particularidad de poder madurar su afinidad por el antígeno. Este evento de la maduración de la afinidad lo vamos a estudiar cuando veamos activación de los linfocitos B, pero tiene que ver con que a lo largo de la respuesta inmune, los anticuerpos se van a ir seleccionando para que puedan incrementarse la cantidad de anticuerpos que se unan más fuertemente al antígeno. Esa mayor fuerza de unión favorece la eliminación del mismo. Y en relación a la función efectora, estas funciones efectoras tienen que ver con el fragmento Fc, que es el que se va a unir a los receptores, que recién estuvimos hablando. Y también es el fragmento al cual se va a unir el anticuerpo. Estas funciones efectoras se van a desencadenar cuando la inmunoglobulina se una al antígeno. Los cambios de isotipo, cambios de clase que se van produciendo durante la respuesta inmunohumoral influyen en el modo y en el lugar en que se van a generar las respuestas para eliminar el antígeno. Las regiones Fc son las que determinan la distribución tisular de los anticuerpos. Por ejemplo, el receptor Fc-epsilon R1 que se encuentra en los mastocitos va a determinar que la inmunoglobulina E va a estar ubicada sobre las membranas de los mastocitos, y como vimos en la diapo donde estaba esa mamá embarazada y los distintos colores que representaban los distintos sitios anatómicos de las inmunoglobulinas, bueno, eso tiene que ver con esto. Los mastocitos van a estar ubicados en todo el tejido asociado a la epidermis, y ahí vamos a poder encontrar a la inmunoglobulina E unida a sus receptores. Entonces es importante diferenciar dos características de las inmunoglobulinas, una que va a tener que ver con su región FAB, que es la región de unión del antígeno, y otra que va a tener que ver con su región FC, que es la función efectora. La inmunoglobulina se une por su FAB al antígeno, y a través de unirse a distintos receptores presentes en diferentes células, se decide qué ocurre con ese antígeno. Y esa unión a esas células tiene que ver con la región FC. Todas las proteínas que tengan estructuras globulares semejantes a estos dominios de inmunoglobulinas pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, y hay varias que están relacionadas con el sistema inmune. Por ejemplo, el heterodímero Ig-alfa y Ig-beta, que lo vamos a estudiar cuando veamos ontogenia B y activación del linfocito B. El receptor para el antígeno del linfocito T también tiene dominios de inmunoglobulinas. Una molécula que se expresa en los linfocitos T, que se llama CD3, también. Las moléculas de histocompatibilidad, observen la de clase 1 y la de clase 2, y la beta 2 microglobulina. Y el poli-Ig receptor que habíamos visto, que era importante para la generación del componente secretorio cuando la inmunoglobulina se transportaba desde la lámina propia hasta la luz intestinal. Entonces, todas las moléculas que tengan estos dominios globulares de 100 a 110 aminoácidos pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Cuando se comenzaron a estudiar los anticuerpos, se los denominaba de diferentes formas de acuerdo a la visualización de la reacción que se producía cuando se enfrentaban a los anticuerpos con sus antígenos específicos. Así entonces, cuando enfrentaban un anticuerpo con una suspensión, por ejemplo bacteriana, y observaban la formación de grumos, a este evento lo llamaron aglutinación y decían que los anticuerpos eran anticuerpos aglutinantes. Cuando enfrentaban a los anticuerpos que habían sido generados frente a una proteína, por ejemplo, que es un antígeno soluble, observaban la reacción que se producía, que es, por ejemplo, en este tubito, la formación de esta línea
denominaban a esta reacción precipitación y a los anticuerpos los llamaban precipitantes. En ese momento se pensaba que estos anticuerpos eran diferentes y que tenían características diferentes los precipitantes de los aglutinantes. Luego se comprobó estudiando los anticuerpos que los anticuerpos son todos iguales, es decir, tienen la misma estructura, 2 fragmentos Fb y un fragmento Fc, y que los diferentes tipos de reacciones que se podían observar tenían que ver con las características del antígeno. Entonces, para los antígenos que son particulados o formes, la reacción se llama aglutinación, y para aquellos antígenos que son solubles, la reacción se denomina precipitación. En este caso de la precipitación, este es un tubo que se denomina tubo de Ring-Test, y en este tubo se hacen reacciones que se llaman reacciones en anillo. Se colocan en este tubo el anticuerpo, que generalmente es más denso en la parte inferior, por encima se agrega el antígeno y se va a observar si hay especificidad entre el antígeno y el anticuerpo, esta línea de precipitación. Estas reacciones que se pueden observar a simple vista son reacciones de interacción secundaria y se basan en la formación de redes. Para estas reacciones de interacción secundaria hay algunas características que se tienen que cumplir en relación a los antígenos y a los anticuerpos. Que el anticuerpo sea como mínimo bivalente y que los antígenos sean multivalentes. Es decir, entonces se van a unir los anticuerpos a los antígenos y se van a formar redes. Estas redes permiten la visualización de la reacción. Cuando se estaban estudiando estos anticuerpos, se observó que existían algunos anticuerpos que no eran capaces de generar estas reacciones de precipitación o de aglutinación, pero que sí se podían unir a complejos antígeno-anticuerpos ya formados. Estos anticuerpos se denominaron anticuerpos coprecipitantes, porque por primera vez se estudiaron frente a un antígeno soluble. Luego se estudió que también aparecen si uno realiza una inmunización con un antígeno particular. Estos anticuerpos son de la clase inmunoglobulina G y aparecen en toda respuesta inmune, tanto frente a antígenos solubles como frente a antígenos particulados. Tienen la característica de que presentan un fragmento Fab glicosilado. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la estructura de los anticuerpos y de las características que tenían, vimos que estaban glicosilados, pero esa glicosilación se encontraba en las regiones Fc. En este caso, estos anticuerpos tienen un residuo que se denomina de High manosa en la región Fd. Este gráfico que tenemos acá abajo, ya lo vimos en otra diapositiva, es la cadena pesada H, y en este gráfico, les mostraba cuáles son las diferentes regiones de esa cadena pesada. Fíjense que la región Fd está formada por el fragmento variable de la cadena pesada y el primer segmento constante. En esta región entonces tenemos la glicosilación de estos anticuerpos. Es por eso que estos anticuerpos se comportarían como anticuerpos univalentes. También por eso se los llama anticuerpos asimétricos, anticuerpos bloqueantes o anticuerpos incompletos. Tienen la particularidad estos anticuerpos de no activar el sistema complemento. Cuando estudiemos la activación del sistema complemento por la vía clásica, van a ver que se necesita que haya una determinada interacción entre los antígenos y los anticuerpos para que el complemento se pueda unir a la región Fc y se pueda activar. Tampoco tienen el mismo poder protector que los precipitantes, porque no pueden mediar alguna de las reacciones de los anticuerpos precipitantes o aglutinantes. Aparecen en una concentración más elevada en infecciones con antígenos particulados cuando estas infecciones son crónicas. Y esto es particularmente importante en algunas patologías, como por ejemplo la brucelosis. En brucelosis, cuando esta enfermedad se hace crónica, la brucelosis es producida por una bacteria que se llama Brucella abortus,
Cuando esta patología se hace crónica, aumenta muchísimo la cantidad de estos anticuerpos asimétricos, bloqueantes o incompletos, y hay que tenerlos presentes al momento de las reacciones que uno va a hacer para diagnosticar esta enfermedad. También aparecen frente a tumores y no favorecen la eliminación de ese tumor. En algunos casos pueden proteger frente a enfermedades autoinmunes y también aparecen en una elevada cantidad durante el embarazo. Se asocia esta presencia durante el embarazo a la protección del feto. Otro tipo de anticuerpos que se han desarrollado en forma experimental son los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos fueron descubiertos por un científico de origen bahiense, que es el Dr. César Milstein. Van a tener ustedes durante el cursado un seminario en relación a los anticuerpos monoclonales, por eso no nos vamos a detener mucho en ellos. ¿Cómo se originan estos anticuerpos monoclonales? Si nosotros inmunizamos, por ejemplo, un ratón con un antígeno que tiene diferentes epitopes, epitope 1, epitope 2, epitope 3 y epitope 4, y estudiamos los anticuerpos que ese animal va a tener en el suero, vamos a encontrar que va a tener una mezcla de anticuerpos dirigidos contra el epitope 1, el epitope 2, el epitope 3 y el epitope 4. Si nosotros podemos, estos sueros que se generan de este modo en los animales de experimentación se llaman anticuerpos, son anticuerpos policlonales. Este suero es un suero hiperinmune y el origen de todos estos anticuerpos es policlonal. ¿Por qué? Porque tenemos muchos anticuerpos derivados de distintos clones. Cada anticuerpo va a derivar de un clon de linfocitos B que tiene un receptor específico para ese antígeno. Si nosotros podemos obtener células del vaso de este animal y lo fusionamos con una célula productora de anticuerpo que tiene la capacidad de sobrevivir indefinidamente en un medio de cultivo, esta célula de mieloma es particular, es una célula que no va a producir anticuerpos. Vamos a obtener lo que se conoce como híbrido o hibridoma. Este hibridoma va a tener la particularidad de producir el anticuerpo específico para el epitope. Por ejemplo, este hibridoma va a producir anticuerpos específicos para el epitope 1, este para el 2, este para el 3 y este para el 4. Y van a tener la capacidad de poder sobrevivir indefinidamente en medios de cultivo. Estos hibridomas se van a separar a través de diferentes métodos que ustedes van a estudiar y vamos a poder obtener entonces en cada uno de estos, por ejemplo, tubitos, los anticuerpos separados, es decir, en un tubo aquellos anticuerpos que van a reconocer el epitope 1, en otro tubo los que reconocen el epitope 2, en otro el epitope 3 y en otro el epitope 4. Estos anticuerpos entonces son monoclonales porque tienen todos una única especificidad. Entonces, en el suero policlonal tenemos la mezcla de todos los anticuerpos y en los sueros y en los anticuerpos monoclonales de este tubito tenemos un anticuerpo que tiene una única especificidad. Les repito que van a estudiar estas técnicas de obtención de estos anticuerpos monoclonales con más detalle en el seminario. Esta es la técnica original de Milstein. Ahora, con el advenimiento de la biología molecular, hay otras técnicas de obtención de anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es la utilidad de los anticuerpos? Se pueden usar para uso in vitro, como diagnóstico, se pueden usar para investigación, se pueden usar para detección de tumores y se pueden usar en terapia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales usados en terapia? Pueden neutralizar factores solubles,
Por ejemplo, algunos factores de crecimiento, citoquinas, factores que estimulan la generación de nuevos vasos sanguíneos, pueden activar el sistema complemento, pueden inducir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esta es una célula NK, por ejemplo, a la cual se van a unir los anticuerpos por la región Fc. Y acá tenemos una célula que puede ser una célula tumoral que está expresando antígenos tumorales para los cuales este anticuerpo monoclonal es específico. Pueden inducir la apoptosis de la célula a la cual se unen o pueden bloquear la activación de receptores de membrana. Muchos anticuerpos se utilizan para tratar tumores. Y esto es sumamente importante porque van a estar dirigidos específicamente hacia el antígeno que está expresando la célula tumoral. Para esto es necesario que la célula tumoral exprese ese antígeno. Existen variantes de estos anticuerpos monoclonales. Muchos se obtienen en ratón. También van a ver, vuelvo a repetir, la manera de obtención en el seminario. Cuando estos anticuerpos son obtenidos en ratón y son introducidos en un individuo para ser usados como terapia, como son extraños al organismo, pueden generar en la persona que los recibe una respuesta inmunológica que va a conducir a la formación de anticuerpos contra estos anticuerpos murinos. Esto entonces va a hacer que esos anticuerpos murinos no duren tanto en el organismo porque van a ser eliminados y también pueden ocasionarse en algunas circunstancias reacciones de hipersensibilidad que no son beneficiosas. Entonces se han buscado la forma de que estos anticuerpos monoclonales murinos se humanicen, es decir, ir eliminando la mayor cantidad de aminoácidos que tienen que ver con ratón para que el anticuerpo se parezca más a un anticuerpo humano. Cuando se pudieron obtener anticuerpos que tenían la mayor parte humana y solo las regiones que unían al antígeno de ratón, se los denominó quimeras. Y cuando se puede obtener un anticuerpo que sea casi totalmente humano y solo le queden las regiones hipervariables de ratón, se dice que el anticuerpo es humanizado. Las quimeras y los humanizados se fabrican a través de la biología molecular. Entonces, si podemos estudiar la inmunogenicidad de estos anticuerpos monoclonales terapéuticos, podemos ver que el murino tiene una inmunogenicidad muy alta porque es totalmente extraño al organismo. El quimérico tiene una inmunogenicidad menor y el humanizado aún mucho menor. Entonces, repito, las quimeras y los humanizados se obtienen a través de técnicas de biología molecular. Los anticuerpos monoclonales pueden unirse a compuestos radioactivos o a toxinas, y unidos a toxinas pueden ser utilizados para, por ejemplo, tratar un tumor. En este ejemplo tenemos dos tipos de toxinas que tienen una subunidad, que es la que se va a unir al receptor de la célula, y otra subunidad, que es la que va a ejercer el efecto sobre la célula a la que se une. Por ejemplo, en la figura de abajo tenemos la toxina distérica, que se va a unir al receptor. Esto va a ser endocitado. Una vez dentro, se libera la parte de la toxina que va a ejercer el efecto sobre la célula. Actúa, por ejemplo, en este caso, inhibiendo la síntesis de proteína de esta célula. Si nosotros podemos acoplar a un anticuerpo monoclonal la parte de la toxina que ejerce el efecto sobre la célula, este anticuerpo fabricado ahora con una toxina se llama inmunotoxina, se va a poder unir a una célula que esté expresando un antígeno tumoral para el cual este anticuerpo es específico. Una vez que todo este complejo se endocita, se libera la toxina y la toxina ejerce el efecto sobre la célula. Es decir, que si esta célula es tumoral, la toxina va a poder inhibir la síntesis proteica de la célula y la célula va a terminar muriendo. Estos anticuerpos unidos a toxinas se llaman también balas mágicas y son muy buenos porque directamente
se van a unir a las células tumorales que expresen un antígeno para el cual ellos son específicos. Otra clase de anticuerpos monoclonales que podemos encontrar son los anticuerpos catalíticos. En este caso vamos a tener un anticuerpo monoclonal que va a tener un sitio de unión a la célula tumoral, es decir, un sitio de unión que reconozca un antígeno tumoral, y otro sitio de unión que va a funcionar como una enzima. Entonces, uno administra el anticuerpo monoclonal y una droga inactiva. Por un lado, el anticuerpo monoclonal se une a la célula tumoral y por el otro se va a unir a la droga. Se une a la droga, la activa y esa droga entonces va a ejercer su efecto directamente sobre la célula tumoral. Son muy útiles porque van a ir específicamente a la célula que esté expresando el antígeno y se evita de esa manera que el fármaco ataque, entre comillas, a otras células. Entonces, por un lado, el anticuerpo se une al antígeno que expresa la célula tumoral y por el otro se va a unir a una prodroga que está inactivada y va a hacer que esta droga se active. Se denominan entonces anticuerpos catalíticos. Esta diapositiva les muestra un cuadro comparativo entre los anticuerpos monoclonales y policlonales. Los anticuerpos monoclonales son homogéneos porque todos los anticuerpos van a tener la misma especificidad y los anticuerpos policlonales son heterogéneos porque tenemos una mezcla de anticuerpos de diferentes especificidades. Los monoclonales tienen una estabilidad que va a depender de cada anticuerpo en particular, en cambio los policlonales son más estables porque la estabilidad es una estabilidad promedio de todos los anticuerpos que constituyen la mezcla. En el caso de la avidez o la fuerza de unión por el antígeno, ocurre algo similar. La avidez por el antígeno en el caso de los monoclonales depende de ese único anticuerpo, en cambio en los policlonales la avidez es un promedio de la afinidad de todos los anticuerpos que constituyen la mezcla. Ambos tipos de anticuerpos dan reacciones de interacción secundaria si el antígeno es bivalente o multivalente, con la diferencia que en el caso de los anticuerpos monoclonales el antígeno tiene que tener todos sus epitopes iguales para que estos anticuerpos monoclonales se puedan unir y generar estas reacciones de interacción secundaria. En cuanto a la especificidad, no existe diferencia entre la especificidad en un anticuerpo monoclonal. Todas las partidas van a tener la misma especificidad porque se obtienen in vitro estos anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales se obtienen in vivo en animales de experimentación, por lo tanto la especificidad va a variar con las distintas partidas porque los animales no siempre responden de la misma forma frente al mismo antígeno. Con esta diapositiva entonces concluimos esta clase de inmunoglobulinas. Les agradezco a todos por la atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.